vamos a retomar el tema de los 11 militares que fueron asesinados y que fueron emboscados tristemente en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Orellana. Esto sucedió, como ya lo conocemos, el sábado. Y vamos a hablar con un excomandante del ejército para que justamente nos pueda hacer su análisis de este hecho tan lamentable y tan triste. Estamos ya con el general Luis Altamirano. Gracias, general, por estar aquí conectado con nosotros. Primero quisiéramos que usted nos pueda explicar si este tipo de emboscada que sufrieron estos 11 militares tendría quizá algún tipo de filtración interna, o de qué estamos hablando cuando escuchamos que un grupo como Comando de Frontera, tan armados, pueden realizar un operativo tan bien ejecutado y tan desastroso para lastimosamente 11 familias ecuatorianas. Buenos días. Bueno, Lautaro, María, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo que le puedo mencionar es que este momento hacer especulaciones sobre la situación que estamos viviendo con la finalidad de determinar de cuáles fueron las causas, si es que existió o no existió una filtración, no sería responsable. Y yo creo que en este mundo de narrativas, especialmente las redes sociales, en donde se dan una serie de explicaciones, hay que esperar las investigaciones oficiales con la finalidad de determinar cuáles fueron las circunstancias específicas de cómo se dio este hecho. Entonces, sería entrar a un campo especulativo que creo que en los términos de esta dura situación que está atravesando el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas y lógicamente el país, no sería responsable de mi parte afirmarlo o negarlo. Pero lo que sí es cierto es que se maneja muchísimo dinero, hay mucho poder también, y los militares ecuatorianos están expuestos a este movimiento que existe en la frontera. ¿De qué manera también protegerlos? ¿De qué manera también aislarlos de estas tentaciones y probables también acercamientos para poder entregarles dinero a cambio de información? Bueno, lo más importante aquí es trabajar especialmente en lo que tiene que ver con el eje de inteligencia. Se requiere información y la inteligencia funciona en varios órdenes, no solo la inteligencia a través de fuentes humanas, en donde ahí también se requiere recursos, especialmente para la compra de informantes, pero también inteligencia electrónica, inteligencia cibernética, con la finalidad de poder ir determinando, captando especialmente indicios sobre mensajes que se puedan estar dando en la zona. Ahora, recordemos que esta situación, tanto en el río Punino como el río Sardinas, es algo que ya se conocía desde el año anterior. Estamos hablando de la parroquia de San José de Guayusas en Orellana, y el otro es de Gonzalo Pizarro y Cascales en la provincia de Sucumbíos, en donde están íntimamente ligados. Estas estructuras que uno podría pensar que son estructuras que van hasta los niveles operativos de ejecución de la minería ilegal, no es así. Y eso es lo que hace muy difícil el tratamiento y la adaptabilidad a este tipo de escenarios. Porque recordemos que hay muchas personas de la zona que no son parte de las estructuras armadas, pero que a la final se benefician de las actividades de la minería ilegal. Se han dado, sí, casos, cuando uno analiza casos que se dan en otros países y que en el Ecuador posiblemente también se han presentado, en donde existe un cierto nivel de esclavitud, especialmente esto se ha dado en el África. Pero eso también no hay que descartar, el hecho de que se tenga a personas trabajando bajo condiciones totalmente limitadas. Pero lo que sí tenemos en la realidad, y esto se ha presentado en varios sectores del país, son personas del sector o que migran a esos sectores con la finalidad de obtener un tipo de ingreso. Entonces estamos hablando de un problema complejo que también incluye una demanda, digamos así, de recursos por parte de grupos poblacionales que tienen escasos recursos. Entonces no es un problema exclusivamente de hablar de que son estructuras en donde van hasta el último nivel de ejecución y de operación. Aquí sí hay algunos elementos que pueden determinarse en la investigación: quiénes son los dueños de la maquinaria, cómo fueron adquiridas, cómo fueron estas vendidas. Porque yo le digo, en el pasado, por la experiencia, yo recuerdo el caso de Buenos Aires. Este es un caso emblemático porque a la final no es algo que estaba en el medio de la nada. Eh, Uno, cuando sobrevolamos el sector, prácticamente era totalmente visible las actividades que se realizaban ahí, y ahí había una relación muy fuerte de las propias comunidades, de las personas del sector,
que aprovecharon esta situación para elevar sus niveles de ingresos, inclusive desde la generación de habitabilidad, de entrega de servicios. Había una estructura, recuerdo, que inclusive controlaba la vía, cobraba peaje. Recuerdo también, por ejemplo, en Morona, Santiago, cuando fui comandante de división, y el propio prefecto estaba vinculado con la minería ilegal a orillas del río Zamora. Entonces estamos hablando también de un problema complejo porque hay elementos de corrupción presentes de funcionarios estatales. Entonces todo esto tiene que ser investigado y develado. General, pero ¿cómo combatirlo? Se necesita que haya quizás el refuerzo de más tropas hacia esas zonas, donde, por cierto, y para la gente le contamos, son zonas muy agrestres. Estamos hablando de selva, estamos hablando de terrenos, como vemos justamente en imágenes, donde no es sencillo que pueda entrar una tropa y que además aquellos grupos subversivos y de minería ilegal conocen mejor esos territorios. Mire, aquí tenemos varios actores, porque se ha hablado exclusivamente de los comandos de frontera, conocidos anteriormente como la mafia, pero también hay que recordar que existen estructuras que dependen de los tiguerones, ¿no? Y dependen también de los choneros, especialmente en el sector hay una presencia de los choneros que entiendo pueden entrar en articulaciones con otras estructuras criminales o hacerlo de forma individual. La forma de enfrentar no es exclusivamente pensar en elementos de violencia del Estado que tienen que ser firmes, pero también en romper este círculo de reproducción del delito que se da por la ausencia de una capacidad de ejercicio de la justicia en el país. Entonces, este es otro de los problemas que nosotros tenemos acá. Entonces, cada una de las personas que participan de estas actividades tienen que determinarse los niveles de responsabilidad individual, porque como le digo, la cadena de producción que está ligado a la minería ilegal involucra inclusive desde jornaleros, llamémoslo así, de personas que en esta actividad no se ven como delincuentes, no se ven como personas que están buscando un ingreso. Lo que pasa en una forma similar, por ejemplo, con los cultivos de coca en Colombia, en donde hay muchos cocaleros campesinos que viven de esta actividad, pero que ellos no se perciben como criminales, no se perciben como delincuentes, sino como Sí. personas que están cumpliendo una actividad, por ejemplo, de carácter Y agrícola. general, usted ha Entonces, mencionado algo aquí muy tenemos un importante. enfoque mucho más amplio. Colombia, justamente, nuestro vecino país, ¿cómo debe ser el contacto con ellos? Porque si Ecuador va a empezar a presionar a estos grupos, pero también operan en el vecino país y lastimosamente en la selva allí no hay fronteras. Aquí en una oficina es que trazamos líneas imaginarias, pero en esos lugares no, y estos grupos actúan en todo ese espectro, en todo ese terreno. Se necesita entonces hablar con Colombia para que sea una presión en conjunto y poder dispersar o eliminar estos grupos. Mire, que cada país tiene su política de seguridad y tiene también sus intereses. En esto también hay que ser muy claros. Recordemos que al principio del inicio del Plan Colombia, en los años 2000, hubo un pedido abierto desde ese país de cooperación del Ecuador. Y el Ecuador siempre dijo, bueno, ese no es un problema nuestro. No vamos a actuar en operaciones de carácter combinado, porque eso nos involucraría en el problema interno que vivía Colombia, en un problema que en ese momento estaba construido alrededor especialmente de lo que eran las FARC, existiendo también otro tipo de agrupaciones. Pero esto también hay que recordar, o sea, en ese momento cuando Colombia demandaba en el tiempo del gobierno de Uribe una participación mucho más activa del Ecuador, especialmente porque se utilizaban las zonas de frontera como zonas de elusión o de evasión frente a la acción de la fuerza colombiana. También el Ecuador, yo no digo que dio las espaldas, sino que vio sus propios intereses para evitar una internacionalización de ese conflicto y especialmente tener las repercusiones. Ahora, cuando se da el proceso de paz en Colombia a partir del 2002 y que se termina con la firma en el 2016, ya se estipulaba en las apreciaciones de inteligencia que esta situación se iba a venir hacia el Ecuador por la fragmentación y la generación de espacios vacíos en la frontera colombiana que iban a ser ocupados por otros grupos, parte de ellos por las disidencias de las FARC. Una de estas disidencias son los comandos de frontera y otras agrupaciones que han aparecido. Entonces, bueno, estamos frente a un problema complejo, pero la cooperación internacional es sumamente importante, no solo intercambio de información, sino también pensar ahora lo que antes nosotros también nos negamos a pensar en este tipo de operaciones combinadas.
Y en ese apoyo internacional que usted menciona y que se necesita acá en nuestro país también es imperante entonces llegar a un acuerdo políticamente para poder tener las bases extranjeras en nuestro país y de esa manera las operaciones salgan desde acá para controlar todos estos puntos sensibles. Mire, las bases militares no constituyen la solución. Hay que entender esto. Hay formas diferentes de enfrentar porque estamos hablando de organizaciones delictivas que se infiltran en las poblaciones. Estamos hablando de una mayor necesidad del control del espacio aéreo, una mayor necesidad de control del espacio marítimo, pero pensar en pie de fuerza en territorio, yo le veo completamente difícil, inclusive por el estatuto legal de estas fuerzas y sobre todo por las posibles repercusiones. Y no constituye una buena señal en pensar de que tropas extranjeras operarán conjuntamente con fuerzas militares en territorio donde está la población. Porque eso es casi como decir lo que se conoce en relaciones internacionales como una intervención por invitación. Y una intervención por invitación nos coloca en la postal de Somalia, en la postal de Libia, en la postal de Irak, de Afganistán, de Mozambique, de países que han tenido conflictos muy fuertes, tanto de guerra civil como de conflictos también relacionados con el crimen organizado. Eso nos coloca ya en un país que dice, bueno, hemos perdido la capacidad del control del territorio. Entonces hay que pensar la cooperación internacional muy amplia. Yo no digo que una base extranjera, especialmente para lo que tiene que ver con solventar el control del espacio marítimo, pueda ser de gran ayuda, pero hay que pensar que esta es una actividad que va más allá de los ejes de fuerza, más allá de una militarización. Hay que relocalizar, yo digo, la política de seguridad y rediseñar la arquitectura de seguridad del país. Entonces, muy poco se ha hecho, yo le digo, en estos últimos años. Se toman decisiones en la coyuntura que siguen profundizando los problemas estructurales, porque el Ecuador tiene limitados recursos. Entonces hay que tener un pensamiento inteligente y de largo plazo sobre las decisiones que se toman ahora y las repercusiones que se tienen que dar en el día de mañana. Perfecto, inteligencia es lo que necesitamos también, ¿no? Y soporte para nuestro país. General, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amables. Muy bien, eran las palabras y el análisis del ex comandante del ejército, el general Luis Altamirano. Con esto, María Mercedes, vamos a una pausa, hay una cadena nacional. Cuando retornemos, les vamos a contar el nuevo precio de este mes del galón de gasolina. Volvemos enseguida. Claro,